impedimentos al debido control. Hay 4. Primer impedimento. Oiga, es que sí, motivación, pero es que no motivamos bien. Nos obligan a motivar, pero la motivación, por regla general, es, al menos en España, muy insatisfactoria. ¿Por qué? Lo primero, hay veces que directamente no hay motivación, porque hay cosas que no se les puede llamar, es un insulto a la inteligencia llamar motivación, hacer una lista de los testigos que han intervenido en el juicio. Esto en España es frecuentísimo. No es motivación hacer un resumen, una especie de reportaje de lo que han dicho los distintos testigos. Oiga, si ya está en el vídeo. Usted, señor juez, es juez, no transcriptor. ¿Vale? No me maree. Si no sabe qué decir, no diga nada. Casi es mejor que no diga nada que me intente engañar, porque me voy a dar cuenta. Y luego hay motivaciones aparentes, que son grandes discursos conformados con, o por, mejor dicho, la cita indiscriminada de sentencias donde se habla de cómo ha de juzgar y decidir el juez. Bien, ¿no? Si ya la teoría nos la sabemos, aplíquela. Si lo que se le pide es que la aplique. No me diga cuáles son los criterios que el Tribunal Supremo dice que son buenos para motivar. Yo siempre digo que esto es un cumplimiento. En España, en broma, se dice que el cumplimiento se transforma muchas veces en cumplo y miento. ¿Vale? Y hago ver que doy satisfacción a ese enunciado normativo prescriptivo que me dice, pero luego hago lo que me da la gana, lo disimulo, lo empaqueto, lo envuelvo bien y ya está, ya hemos salido del trance. Por tanto, no todo lo que se dice motivación es realmente motivación, y menos lo es si hay un parámetro establecido en un enunciado normativo prescriptivo. De la motivación hay dos versiones. A mí me gusta llamarlo así. La versión débil, que es la motivación, el concepto de motivación del Tribunal Supremo Español, que viene a decir lo siguiente. A veces lo dice con bastante descaro. Bueno, ¿qué es motivar? Baste que usted, señor juez, dé 3 o 4 ideas que permitan formarse una visión de conjunto de por dónde van los tiros. No hay que complicarse, con todo el trabajo que ustedes tienen, 3 ideas orientativas. Esa es la versión débil. Y cuando llegas al Tribunal Constitucional diciendo, oiga, se me ha vulnerado el derecho fundamental en España a la tutela judicial efectiva, porque esto es un cumplimiento, porque esto no es motivación en sentido fuerte, sino en sentido débil, el Tribunal Constitucional dice, no se ponga pesado, no se ponga tonto. Y ya se entiende, ¿no? Más o menos por dónde va. No, por favor. Bueno, ¿y mis derechos? Entonces, ¿para qué está la Constitución? La versión fuerte. La versión fuerte, y en eso yo soy muy radical, me paso de un lado o de otro. Mi versión fuerte es muy fuerte. Mi versión fuerte exige de la motivación 2 parámetros, o 2 requisitos. Que sea exhaustiva y que sea completa, y me dirán, ¿son términos sinónimos? No. Y ahora voy a definir estipulativamente, cuando digo definir estipulativamente, les voy a decir lo que yo entiendo sin pretensiones de que sea universalmente válido mi concepto. Yo, cómo entiendo la exhaustividad y cómo entiendo la completitud. Es posible que alguno me diga, su exhaustividad en Argentina o en Colombia se llama tal. Llámenla como quieran, me da igual, lo importante es el concepto. ¿Qué tiene que motivar o qué tiene que justificar el juez? Toda, así de claro, toda proposición fáctica controvertida. Toda. Entonces, ¿hay proposiciones fácticas que son pacíficas? Eso no hay que motivarlo. De acuerdo. ¿Hay supuestos en que llegamos a un nivel de autoevidencia que hace o que exime o que hace innecesaria la justificación? Justifique. Ejemplo, si yo voy justificando todos los pasos que he dado, comenzando por la valoración de la prueba, porque
al final la valoración de la prueba, salvo que en la parte contraria diga, oiga, su testigo, ese testigo que usted ha propuesto, es magnífico, fiable, yo no se lo cuestiono, lo adoro. Eso lo dice el contrario. Bueno, ahí podríamos decir, estás exento porque ahí ha habido una especie de convenio, de consenso, de acuerdo entre las partes sobre el valor de fiabilidad del testigo. Pero que esto nunca pasa. Pero cuando digo exhaustivo, digo que hasta el último por qué, y no exagero, ha de estar justificado. Y cuando hay un último por qué es, ¿por qué te fías del testigo número 3 de la parte demandante? ¿Por qué te fías del perito número 2 de la parte demandada? ¿Por qué consideras fiables algo que opere en reglas de prueba tasada del documento X? No te dejes ninguno. De todo, en la medida en que sea controvertido, y salvo que haya una manifestación en sentido contrario, hay que justificar. ¿Y dónde paro? Muy fácil. Si un testigo que te dice, oiga que yo vi la expresión, oiga que yo vi el choque, luego de ese discurso ya sacaremos datos para evaluar y habrá que justificar por qué de esos datos inferimos que es fiable. Pero el discurso no hace falta justificar, el juez no tiene que justificar, que es el final del trayecto. Que efectivamente en la cinta de vídeo se escucha cómo dijo que vio tal y dijo que tal, y efectivamente eso es así, porque eso es autoevidente. ¿Me siguen o no? Este es el tope. Ya damos por supuesto que salvo que el juez se equivoque y diga o le haga decir al testigo lo que no dijo, ese es un problema posible, no hay que justificar que efectivamente en el vídeo dice lo que dice, ¿vale? O en el documento está escrito lo que está escrito. Este es el tope. Pero de ahí para arriba, insisto, salvo que haya asunciones por parte de los contendientes, todo hay que justificarlo. Todo. Completitud. No nos podemos dejar vacíos en la justificación. La mayoría de proposiciones con relevancia, una argumentación tiene enunciados, tiene proposiciones. Un argumento está compuesto de enunciados, unos que actúan como premisas y otros como conclusión, pero son enunciados. La justificación del juez es una lista conectada de enunciados, de proposiciones, ¿cierto? Si ustedes leen una sentencia con calma, verán que el mayor número de proposiciones no aparecen. Están como escondidas, están latentes, porque si uno va leyendo, dice, aquí hay algo que no dice, pero lo dice. Eso es lo que el otro día se hablaba en León de las proposiciones entimemáticas. ¿Qué es una proposición entimemática? Aquella que está elidida, está implícita. La he pensado, forma parte de mi razonamiento, pero no está expresada. ¿Y cuáles son las proposiciones que tradicionalmente son entimemáticas? Y no falla. Hagan una prueba. Es que me apostaría lo que fuera, porque es que gano seguro. Todas las máximas de experiencia, en los razonamientos, en los argumentos probatorios, son entimemáticas. En el que les ponía de ejemplo, yo nunca he visto a un juez poner, todo el mundo sabe que el sol rojo indica mentira. El juez directamente dice, ¿se ha sonrojado? No me fío. Dices, no hagas trampas. Ahí hay una premisa escondida, que además es la más importante, porque es la que te permite operar con los hechos o con las proposiciones singulares. ¿Me explico? La clave de la solidez del argumento está en la premisa mayor, está en la máxima de experiencia, está en esa regularidad fenomenológica que se condensa en una especie de regla de máxima de principio, no jurídico, fáctico. Eso que damos por supuesto, todos los españoles son unos vagos, ¿vale? Que no lo son. Imagínense, ¿qué diría alguien? ¡Puf, español! Tú eres gandulete, ¿eh? Bueno, pero es que hay una premisa importantísima que le lleva a la persona a tomar esa decisión valorativa, ese juicio de valor. Así se camufla muchas veces el conocimiento privado del juez que justo,
Y los prejuicios. Y los prejuicios. Y por eso lo eluden, creo, mal pensando. Porque hay cosas que no puedo decir. Y bien pensando. Hay veces que cuestiones científicas, técnicas especializadas que no me atrevo a decir, que hubiera necesitado un perito, que no tengo ni idea, que tengo que introducir conocimiento naif de la calle, y claro, si lo pongo a modo de regla fenomenológica de todo el mundo sabe que, voy a hacer el ridículo. Conclusión, lo escondo. Pero la motivación, eso tendría que salir. Oiga, es que no sea tan perfeccionista, ya se puede inferir, uno ya lo puede extraer. Sí, pero hay dos problemas. Primero, o mejor dicho, debería estar de entrada todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, el otro día nos ponían un ejemplo, yo no me acuerdo, era buenísimo. Sí, todos, en una sentencia que nos explicaban, decía, todos los narcotraficantes presentan las siguientes características, ¿no? Y entonces tenían una serie de elementos conductuales típicos. Y a un sujeto que presentaba todos estos elementos conductuales típicos se le atribuía la condición de narcotraficante. Pero la premisa mayor estaba elidida. Entonces, claro, el ponente, el profesor González Lagier, con su brillantez acostumbrada, dice, claro, pero esto tiene un problema muy grave. Señor juez, ¿de dónde saca usted que todos los narcotraficantes presentan estos parámetros o estos identificadores tipo? ¿Es usted narcotraficante en su tiempo libre y lo sabe por conocimiento propio? ¿Usted en otra vida se dedicó a asesorar a algún grupo o banda de narcotraficantes y conoce perfectamente su modo de operar? ¿Ha hecho un estudio empírico y ha ido entrevistando a narcotraficantes para decir, oye, ¿qué hábitos tenéis? ¿Desayunáis por las mañanas o preferís un almuerzo a mediodía? Esto es broma, pero es muy serio. Porque muchas de las premisas mayores que utilizan los jueces en su razonamiento fáctico lo sacan de la televisión, de oídas, de vete a saber qué. Esto me parece muy peligroso. Y luego, entonces, ahí venía mi objeción, me pueden decir, hombre, usted es muy maniático y especial, porque mire que tener que hacer explícito, que se haga explícito lo implícito cuando lo implícito se puede explicitar con facilidad, caramba, interprete, ¡ay! Pues ya me has pillado ahí. Cuando hay algo implícito, en la operación racional de explicitación, yo tengo que hacer una interpretación de lo que debería haber estado pensando el que introduce eso implícitamente, pero lo hago explícito yo, no él. Y yo le estoy atribuyendo que en su cabeza había eso que no puso, pero igual esa interpretación mía es errónea. ¿Qué riesgo hay en explicitar? Que puedo estarme equivocando en interpretar. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues sí, soy maniático porque mejor es que usted, señor juez, explicite todo lo que tenga que explicitar, aunque le dé vergüenza, que me fuerce a mí a tener que interpretar o a tener que explicitar lo que yo creo que usted tenía implícito en su mente. Pero esto es importante. Y cuando hacemos la labor, cuando estamos planteándonos frente a un recurso, estamos evaluando la motivación de una sentencia, yo creo que el trabajo más duro y difícil es reconstruir el razonamiento. Y reconstruirlo tomando o haciendo visibles las partes que están invisibles. Pero eso es muy interesante porque empiezas a ver todas las debilidades o todas las miserias, con cariño lo digo, que hay muchos jueces aquí y los quiero mucho, pero todas las debilidades del razonamiento judicial, todo aquello que dice mi base epistémica, mi base es pobre y lo sé, ya, pero tenemos que enfrentar eso. Porque si tú me has llegado a una conclusión, a un relato de hechos probados, sobre unas premisas que te dan vergüenza explicitarlas porque no estás seguro de que eso sea así, tenemos un problema muy serio. Que igual una persona se va a la cárcel 20 años porque hemos trivializado con lo más elemental de la argumentación. ¿Me siguen? A mí me preocupa mucho, tremendamente. Cambio de tema. Este es el impedimento número 1, la motivación en sí, o sea,
¿Cómo voy a controlar? Por supuesto, si no está motivado no puedo controlar nada, que no, si no sé por qué, ¿cómo controlo que el por qué está bien o mal? Pero luego tengan en cuenta que para ver si está bien motivado tenemos que hacer todo este esfuerzo interpretativo, todo este esfuerzo reconstructivo, y que luego nos van a intentar meter goles, perdón por la expresión, con el cumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado eso claro? Por tanto, sobre todo para abogados, yo creo que los abogados aquí tienen un esfuerzo titánico. Y que si lo hicieran bien, los recursos de apelación tendrían una potencia que sería mucho mayor a que en España muchas veces tienen los recursos de apelación, que son más débiles o más timoratos. Segundo impedimento del control, la dichosa inmediación. Hay dos versiones también aquí de la inmediación, hay dos versiones. La débil y la fuerte. Versión débil. El juez tiene que estar presente en la práctica de la prueba, por dos razones de sentido común. Uno, dirige la práctica de la prueba, por ejemplo, evitando que hayan preguntas capciosas, evitando que se presione psicológicamente al testigo. Bueno, una función arbitral, una función de policía administrativa, dicho de alguna manera para que me entiendan, ¿eh? No quiero decir que sea exactamente eso, ni mucho menos. Una versión débil de inmediación también implica que el juez esté presente para aprovechar a aclarar dudas de, oiga, perdón, ¿qué ha dicho? Que no le he oído, sencillamente no le he oído, o no le he entendido, qué expresión, qué quiere decir la palabra quilombo. Mire, yo es que no sé qué significa quilombo. No, mire, quilombo es lo que en España se entiende por lío, embrollo o pollo en sentido coloquial, ¿no? Bueno, bien, vale, pues. Pero para eso está bien que el juez esté ahí delante, está muy bien. ¿En qué sentido no está bien? Y yo soy absolutamente contrario. A la versión fuerte de la inmediación. La versión fuerte de la inmediación supone que el juicio de descubrimiento, es decir, el forjarse una opinión sobre la credibilidad o la fiabilidad de las fuentes de prueba, se lleva a cabo en el acto de forma intimista, emotivo, de manera injustificable, de manera incontrolable, porque el juez aprovecha la inmediación, que además se mezcla con la oralidad. Dices, bien, la oralidad es una cosa, perfecto, en vez de escritura, oralidad, vale, pues ya está. La práctica de la prueba, en vez de ser escrita, será en un acto oral. Genial. Inmediación tiene que ver con la oralidad, pero no son términos equivalentes. Inmediación, ya he dicho, la función que tiene. Bien. Dejemos la oralidad, dejemos la inmediación y tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo apuesto por una concepción fuerte de la inmediación, voy a caer en la tentación, pero así de fácil, de que yo tenga un testigo delante y, como decía el otro día uno de los profesores, veo entrar, decía una juez en una conferencia, una juez española que le decía al ponente, a González García, yo mire, cuando entran en sala, además esto así, cuando entran en sala, los veo entrar por la puerta, ya sé por dónde van a ir los tiros. Caramba, señoría, ¿qué poderes tiene usted? Léame la mente, ¿qué estoy pensando? Pero es verdad. Pero lo que pasa es que hay un lenguaje corporal que es ineludible. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y además se lo voy a rebatir psicológicamente. Aquí hay tres cosas muy importantes. Y ya que me han tenido, o sea, voy a procurar no irme porque... Con respecto al lenguaje, el lenguaje no verbal. Estamos el tema del lenguaje no verbal. Voy a entrar, porque me he invitado a entrar, como decimos en España, de huello, porque es un tema muy peligroso. Primero, el lenguaje no verbal, que además tiene muchos problemas, porque no es fácil captar objetivamente todas y cada una de las manifestaciones del lenguaje no verbal. El problema del lenguaje no verbal, porque usted está pensando en la detección de la mentira, probablemente, supongo
Si no, ¿para qué le sirve el lenguaje no verbal? Para evaluar si una persona percibió correctamente o tiene unas capacidades mnemónicas correctas, no necesitas lenguaje no verbal. Vale, el lenguaje no verbal está para pillar al mentiroso, que este es el mito. ¿Vale? La psicología del testimonio, y se lo digo porque están todos los psicólogos del testimonio con cara y ojos mínimamente científicos y serios, todos de acuerdo en que el lenguaje no verbal es hiperpeligroso. Para evaluar la mentira, el lenguaje no verbal no sirve para evaluar la mendacidad de un testigo. Por muchas razones, y hay varias. Primero, está el sesgo caracteriológico. ¿Qué significa? Y esto pasa mucho en las salas de vistas. A mí me pasó, pero como yo me dedico a estas cosas, dije, Carlos, para. Pasó lo siguiente, entra un señor en la sala de vistas y, caramba, lo iba mirando y pestañeaba, ¿no? Pero en un momento del interrogatorio, que la cosa se ponía al rojo vivo, bueno, el ojo parecía que hay una locomotora, ¿no? Un parpadeo, yo digo, le va a dar algo, o sea, se va a quedar con el ojo bizco en un momento dado. Y entonces acaba su interrogatorio y se va, se sienta, medio seguía parpadeando un poco, y luego se va a su casa. Un juez normal dice, mentiroso total. Vale que parpadeaba, porque ya el que va a decir una mentira ya va nervioso, porque que no me pillo. Pero es que en el momento clave, de las preguntas clave, no es que parpadeara, es que el ojo iba a 200 revoluciones, a 1000 revoluciones. Este hombre miente porque creemos que la sobrecarga cognitiva en nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro tiene que hacer muchas tareas a la vez, se sobrecarga, se satura, le sale humo. Si yo tengo que estar vendiendo una mentira y a la vez que no se me note y a la vez mirando a ver si cuela o no cuela, eso en mi cerebro, como son campos distintos, genera una sobrecarga, una superactividad. En vez de salirme humo por las orejas, lo que me pasa es que se me producen reacciones neurofisiológicas no controlables. Parpadeo, sudoración, enrojecimiento, ¿vale? Pero si yo ahora en esta conferencia, por ejemplo, yo soy tímido y entonces al hablar, los tímidos tenemos problemas de que te vas quedando con la boca seca, por eso bebo tanta agua, ¿no? Pero no estoy mintiendo, no estoy eso. No sé si me explico. Entonces, ¿qué problema hay? Primero, cuando damos por supuesto que el lenguaje no verbal es perfectamente indicativo, sin duda, de conductas mendaces, tenemos un problema, y es que no sabe nadie todavía, a nivel científico, cómo funcionan los mecanismos cognitivos de manera que sea posible explicar hasta qué punto la sobrecarga de trabajo cognitivo del cerebro responde a mentiras ocultas o a otras razones de nuestros procesos de cognición. Uno. Dos, lo que estaba diciendo, el sesgo cognitivo. ¿Saben qué? Luego me encontré a este señor en la cafetería y yo en eso era muy mal juez, pero no, yo tengo más de científico que de juez. Le voy y digo, olvídese que soy el juez, ¿vale? Le quiero pedir un favor, déjeme que le mire. ¿Puedo comer con usted? Estaba comiendo al lado de los juzgados, ¿no? Obvio, se había quedado ahí, y lo había pasado tan mal que se quedó a comer ahí, a ver si se le pasaba el nervio. ¡Jo! Entonces empezamos a hablar de fútbol. Y entonces, cuando se emocionó, porque él era del Barça, pero vamos, pro Messi, no sé qué, empezó a temblarle el ojo. Y digo, ahí va. Y cuanto más se emocionaba, más le temblaba el ojo. Y entonces, yo soy, por eso no hago amigos, le dije, mire, me va a perdonar, pero yo he observado esto de su ojo. Me dice, mire, sí, pero es que yo lo paso muy mal, es que tengo un tic, pero yo estoy viendo el fútbol con mis amigos y cuando me pongo nervioso porque vamos perdiendo, es que parpadeo como loco. Es más, usted no se imagina con mi mujer, la que ahora es mi mujer, tenía que ir con un de esto de pirata, porque claro,
con los nervios de la primera cita, bueno, veo que parpadeaba. Pero yo le prometo, y me dice, todo simpático, yo le prometo que no he mentido en nada. Digo, vale, eso ya lo decidiré luego yo. Probablemente no mintió. Tiene un rasgo caracteriológico, tiene un déficit, tiene un problema neurológico que le lleva a una superreacción. Cuando se pone nervioso, su cerebro se estresa y lo manifiesta así. Si yo no hubiera sabido por mi investigación, por mis pesquisas, que parpadea hasta cuando está en la ducha, como juez podría haber incurrido en la precipitada decisión de no fiarme de él porque estaba viendo un indicio de lenguaje no verbal evidentísimo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. En el caso que usted plantea, cuando alguien tiene un tic, se nota. Pues yo no. Yo sí. Bueno, pues qué suerte tiene, pero los jueces españoles no lo notan, ya se lo digo yo. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho toda esa cuestión. Entonces investigo bastante y uno aprende a marcar la diferencia. Sí, pero usted está formada. Un juez que no se ha formado en psicología del testimonio, todo esto no lo sabe. Claro, eso sí es real. Recordando, yo creo que ese tipo de reacciones del lenguaje corporal y demás, eventualmente pueden servirle a un abogado diestro. ¿Para qué? Para frente a la actitud dubitativa, frente al sonrojo, darle. Claro, sigue preguntando ahí. Sí, a ver de verdad qué le pasa. O sea, si miente, si se contradice, Claro. o si efectivamente el caso que yo siempre pongo de ejemplo de mi mamá maestra jubilada, puesta de testigo en el divorcio o en la división de bienes de sus mejores amigos. Estaría loca, roja, llorando. Claro. Porque estaría en una situación horrible. No porque estuviera mintiendo. Pero y eso... se me ha ido el santo al cielo que va a decir. Bueno, en todo caso, es muy difícil. Entonces, ¿qué dicen los psicólogos del testimonio? Opinión mayoritaria a día de hoy. Señores, ¿para qué se lían? Por cierto, lo de las microexpresiones es una tomadura de pelo. Si alguien ha leído a Paul Ekman y ha visto una serie de televisión que se llama Miénteme, es científicamente... El señor Ekman no hizo ni un solo ensayo empírico para demostrar o para justificar sus tesis. Y ahora que los están haciendo, se están dando cuenta de que ojo con las microexpresiones. Ojo, porque no es lo que se decía que era. En todo caso, ¿qué nos dicen los psicólogos del testimonio? No seamos perezosos y no nos dejemos engañar por lo fácil que es ver una expresión y ya te tengo. Antonio decía ayer en la clase que cuando el esposo venía y le decía a su esposa, amor mío, qué linda que estás, algo se trae. Sí, ¿qué me vas a pedir, no? En España siempre es que ahora, ¿qué me vas a pedir? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la doctrina? Señores, para detectar, primero, y con esto cierro este capítulo porque si no me alargaré con lo de la psicología del testimonio y todo esto, porque no es el objeto de hoy. Nos dicen dos cosas. Primero, no se engañen. No es problema de mendacidad la mayoría de las ocasiones. Los testigos no son fiables fundamentalmente por razones objetivas, no subjetivas. Primero, porque muchas veces creen que han percibido bien y no han percibido correctamente. Porque en la percepción intervienen sesgos de ideas preconcebidas que te hacen percibir de una manera subjetiva. Dos, porque juega un papel determinante la memoria, y en la memoria hay muchos factores que la distorsionan involuntariamente. Tres, porque hay que prestar atención al momento de la recuperación, porque ahí también hay factores que distorsionan el recuerdo en cuanto manifestado de manera involuntaria. Y cuarto, la sinceridad, que además es mejor fijarse en la sinceridad y no en la mendacidad, buscar si es sincero, mejor buscar si es mentiroso. Y nos dicen, en segundo lugar, cuando nos pongamos con el tema sinceridad, señores, los discursos de los testigos deben ofrecer información más que suficiente, de hecho ofrecen información más que suficiente para evaluar su sinceridad.
Es más, nos dicen, oiga, tienen que hacer 3 trucos, por lo menos 2, que son prueba de 9 para obtener información sobre la fiabilidad. 1, inviertan el orden del relato, hagan preguntas invirtiendo el orden del relato. Empiecen de final a principio. Un mentiroso lo matan, lo bloquean. 2, fíjense en la calidad y en la textura de los detalles que manifieste el testigo. Un testigo que no da detalles circunstanciales y además que no da detalles superfluos, inútiles, a priori irrelevantes, este testigo no se fía, porque probablemente miente. En cambio, alguien que es sincero, y eso nos habrá pasado, a veces te da detalles que dices, ¿y a mí qué más me da? Es que ¿sabe qué? Me fijé en que el atracador, es que le vi cara de estar a punto de suicidio, lo vi vitalmente hundido. Bueno, vale, ¿y qué ropa lleva? Pero es que se me quedó grabado, ¿no? O es que la camiseta que lleva, cosas que dices, ¿y qué más me da? Bueno, no, pero esos detalles hacen referencia a que habla de verdad. Porque un relato autoimpuesto normalmente es muy pobre en detalles, y en detalles que son los que hay, ya se ve que están puestos ad hoc. Pero cierro este tema, porque no es mi tema. De hecho paso de Filmina para no quedarme aquí atrapado. Siguiendo con la inmediación, claro, ¿qué problema hay con la inmediación? Que lo que te dicen todos los jueces de segunda instancia. Si rige la inmediación y es tan importante valorativamente y es tan íntimo porque es un contacto visual donde se produce magia, eso es algo que queda entre el juez y el testigo que ha tenido delante. Es algo intimista. Oiga, yo estoy en segunda instancia, yo no voy a ver a ese testigo, yo no lo voy a tener delante. Si el de primera instancia me dice que lo ha tenido delante, que lo ha visto, lo ha oído, y ha habido esa conexión de, no sé cómo decirlo, subjetiva, de, es que me lo creo. ¿Por qué? No lo sé, pero me lo creo. Que ese es el problema que tiene la inmediación. Te lo crees, pero no sabes por qué. Volvemos a ¿se acuerdan? La concepción racional, la concepción subjetivista, emotivista del principio. Pero es que aquí se aplica a la perfección. ¿Cómo voy a controlar algo que no me puedes explicar? Volvemos al ejemplo del enamoramiento. ¿Cómo voy a saber si tienes buenas razones para estar enamorado si no me sabes decir por qué estás enamorado? Así de fácil. Y entonces, claro, ¿cómo voy a evaluar la correcta valoración de un testigo si es una cosa de un contacto visual personal que yo no puedo repetir? Porque al menos en el ordenamiento español no se repite la prueba. Y en el vídeo, como me decían ahora en el descanso, en el vídeo no se ve, en los vídeos en España, en las grabaciones audiovisuales, no se ven estas cosas. No se aprecian bien, están muy lejos de la cámara, además de baja calidad, porque al final lo importante es más lo que oyes que lo que ves en las grabaciones. Claro, todo esto a mí me preocupa, porque si un juez de segunda instancia me dice, oiga, yo aquí no puedo entrar porque yo no tengo inmediación, oiga, entonces usted ya no va a hacer una revisión global, ya empezamos a recortar el ámbito de revisión. Pues si me dice que la evaluación de las pruebas personales no se puede hacer porque no hay inmediación, pues ese elemento, esa parte, ese contenido del juicio, queda fuera, ya está exento de control. Anda, mira qué bien. ¿No que habíamos quedado que normativamente en España el sistema de revisio prioris instancia todo? No, pues ya no es todo. Ya hemos recortado toda la prueba personal, se queda fuera del control. Y si el problema está en la prueba personal y toda la derivación argumental que nos lleva al juicio de hecho parte de un error, pues ya está, ese error nos acompañará toda la vida. ¿Ven lo grave que es la cuestión? Luego está, claro, la inmediación oculta los sesgos cognitivos y en el fondo la idea de, uy, entra un testigo marroquí. Todo el mundo sabe que los marroquíes, o todo el mundo en España sabe que los marroquíes no son de fiar. Imagínense que yo fuera xenófobo y que tuviera una concepción, que no la tengo, xenófoba con respecto a mis vecinos marroquíes a los que respeto profundamente.
pero que tuviera este sesgo. Claro, luego yo me las puedo arreglar para disimular, para vender, para decir que no me fío porque su discurso no ha sido sistemático, no sé qué. Pero ojo, o porque simplemente me ampare la inmediación, es que es algo que no os lo puedo explicar. Claro, lo que no puedes explicar es que en cuanto has visto que entraba una persona de nacionalidad marroquí por la puerta, has dicho, bueno, ya estamos. Como piensas, uy, un moro, fíjate. Pero eso es terrible, eso es terrible. A mí me parece terrible, de cara al justiciable y de cara al sistema de justicia en general. Disculpe, profesor. Sí. Comprendo lo que usted nos explica y todos los indicadores o defectos Sí. que explican en la mediación. Ahora, le consulto. Para mí seguramente es mucho más fácil entenderle escuchándole, viendo sus énfasis, cómo levanta la voz, cómo la baja, cómo explica, cómo repite, que seguramente leyéndolo. Entonces le pregunto si alguna ventaja tiene o si es todo malo lo de la mediación. Sí, es muy malo. Porque yo puedo ser... No voy a leerlo, no lo voy a escuchar. No, pero hay una razón poderosa. Fíjese esto. Si yo capto, a ver cómo lo digo, para que sea políticamente correcto. Si yo capto su atención, no más que su adhesión, si yo conquisto o capto su adhesión hacia mis ideas, por cómo las digo, en lugar de por las propias ideas en sí, usted tiene un problema y yo soy soy un peligro público. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener ideas terriblemente malas que puestas por escrito y leídas uno diga, menuda barbaridad acaba de decir, esto es insostenible. Pero si yo, por lo que fuera, tuviera la capacidad de poder transmitir y ser un comunicador perfecto, que jugara con sus emociones, que jugara con su atención, igual les estoy adhiriendo emotivamente por la forma como digo las cosas, pero el trasfondo es terrible. Y sin embargo consigo esa adhesión. Vamos, con todo el cariño, ahora que nadie se enfade, ¿eh? Pero esto es lo que en España hacen los políticos. Bueno, yo digo en España, que no quiero decir. Bueno, en Neuquén, cuando se implementó la experiencia en Neuquén, Argentina, la reforma procesal penal, se hicieron ensayos, ¿no? Y habían fiscales que tenían el mismo caso. Cuando un profesional funcionaba como fiscal, ese caso lo ganaba el fiscal. Cuando a la inversa, ese profesional figuraba como defensor, lo ganaba el defensor, porque tenía que ver con la oratoria y con la elocuencia. Con el teatro. Es teatro. Y me parece muy bien, que sea teatro, las partes han de hacer teatro. El que no ha de dejarse imbuir del teatro es el juez. Y si el juez, y ahí está la paradoja, si el juez, y esto lo podría demostrar incluso empíricamente, si el juez no se dejase embaucar por el teatro, los abogados no les quedaría más remedio que pasarse a la versión racionalista, porque no lo voy a poder convencer emotivamente sino racionalmente. Y entonces cambiaría las tornas tremendamente. En un escenario de juicio con jurados, obviamente que se va a apelar a la emotividad también, obviamente. Vale, pero yo no quiero una decisión basada en la emotividad, quiero basada en buenas razones. Tercer impedimento, que se me acaba el tiempo y no he llegado a lo mollar. Este lo digo muy rápido porque no puedo detenerme. Tenemos un problema de sobredimensionamiento de la información en las segundas instancias, en España. El problema es que, pese a que existen normas, esto es curiosísimo, hay normas, sobre todo la ley de enjuiciamiento civil en España, hay normas que pretenden ordenar la información de manera que en cada paso que se da en el proceso se vayan sintetizando las posiciones. ¿Vale? Es una especie de juego a lo Hegel, de tesis, antítesis, síntesis. Y entonces la ley va pidiendo que todas las propuestas argumentales que se vayan haciendo, demandante, demandado, en los distintos momentos del proceso, tengan una forma que permita una síntesis fácil. Bueno, ¿qué ocurre?
que estas normas no las cumple ni las observa nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un conglomerado, una bola de información, valga la redundancia, informe, caótica, al juez de primera instancia ya. Pero luego, si sumamos los recursos, la complejidad informativa se traslada a la segunda instancia. Si a eso le sumamos problemas de tiempo, de dedicación, etcétera, etcétera, muchas veces el problema es que la revisión no se hace bien porque es tan abrumador, arrollador el contenido informativo, acrítico, disperso y desordenado que perjudica al fin la tarea del revisor. Y eso es tal cual. Pero vamos al cuarto impedimento, que este es el que me hace ilusión y es el del que les quería hablar. Tengo tiempo. En 45 minutos yo creo que conseguirlo. Es un caso real. Parto de un caso real. Y esto va muy para abogados, va para todos, pero los abogados yo creo que se van a sentir, espero, ahora estoy jugando con la emotividad, pero quiero ganarme la adhesión de los abogados porque les voy a hablar de un problema que les afecta tremendamente y que les hace sufrir, y porque lo han confiado, os habrán dicho, oye, tienes toda la razón. El caso es el siguiente. Un señor es un empresario autónomo que se dedica a instalar máquinas, un determinado tipo de máquinas, da igual. Lleva años trabajando bien y tiene de clientes empresas que, oye, instálame esta máquina, yo la compro en Japón o en China, la traemos aquí, tú me la instalas, me la pones a funcionar. ¿Sí? Trabaja para una determinada empresa que le encarga eso, la instala y al cabo de un tiempo, oye, esto no va, no funciona, la has instalado mal. Para hacer el cuento corto, acaba en pleito. La empresa que le contrata, la comitente, le pone un pleito diciendo, oye, incumplimiento contractual, porque además no había pagado, también aquí podía entrar la típica pillería de no te pago, no te quiero pagar y me invento que esto no está bien, etcétera, etcétera. La cuestión es que no le pagan a este pobre señor y le aducen como justificación, exceptio non ad imperti contractus, ¿no? Excepción de contrato no cumplido, que él, en una relación sinalagmática como es esta, él no ha cumplido su prestación correctamente, por tanto, no nace la obligación, la exigibilidad de la prestación de pago de la empresa. Bien. Pone la demanda a la empresa, y a la demanda, que los hechos son muy sencillos, el peso de la demanda recae sobre un dictamen pericial. Un dictamen pericial donde un experto dice que estuvo mal instalada porque se siguió un patrón de instalación, una mecánica de instalación, un procedimiento técnicamente incorrecto. Y entonces al dictamen pericial, que tampoco se esmera mucho, son 3 o 4 paginillas o más, acompaña como anexo un artículo de una revista inglesa, una revista técnica sobre este tipo de maquinaria, sobre la maquinaria instalada. Y en esa revista hay un artículo sobre problemas, por lo visto, problemas de mala instalación, pautas o criterios de mala instalación que hace que la máquina no funcione. En inglés la revista, obvio, es british. Y eso lo acompaña y el perito hace alusión a que fíjese. Entonces, la parte demandada, que es sería nuestro cliente, para poner la historia más cerca, le dice, oye, mira, yo soy autónomo, a duras penas llego a fin de mes, esto es durísimo, mira, a ti te pagaré, creo que sí, si puedo, cuando pueda, puede que sea un pro bonus, pero no tengo mucho más dinero. Y entonces nosotros como abogados le decimos, oye, hay una pericial, tendremos que contratar a un perito para que haga un contradictamen, un contrainforme, para desacreditar lo que dice el perito contrario. Y nos dice, olvídate, no tengo un peso, o lo que sea, no tengo un euro, no tengo un peso para peritos que valgan. Y tú dices, joder, vale, pues nada. El abogado de la parte demandada, que es un batallador, dice, no te preocupes, argumentaré, criticaré y iremos a socavar la credibilidad del dictamen de este dictamen, ¿no?
Y entonces en todas las instancias, en todas las audiencias orales donde se puede cuestionar el dictamen pericial de la demandante, ahí ven al demandado decir, oiga, pero señor juez, ¿pero usted cree que por aportar una revista, por muy british que sea, que está en inglés, como si está en chino mandarín, ¿qué fiabilidad o qué seriedad le da eso? Oiga, ¿esta revista está indexada? ¿Saben lo que es la indexación? Los criterios. ¿Esto está indexado? Esto no está indexado, por el amor de Dios. Esto es una revista de amigos que tienen de hobby la máquina, este tipo de máquinas. Esto no es serio. Y el abogado. Y entonces llega la sentencia. El juez es deferentista. ¿Qué significa en toda la epistemología del testimonio, que está muy de moda desde hace unos años? Se habla mucho sobre el deferentismo, que es una actitud epistémica. Una actitud epistémica que tiene que ver con el conocimiento experto. ¿Qué es un juez deferente o deferentista? Como yo explicaba ayer en la cena, yo soy deferentista en temas científicos. Yo me creo todo lo que sale. A mí me viene alguien y me dice, mire, yo soy físico. Bueno, no, yo en temas de alimentación soy un crédulo. Entonces, me preocupa la alimentación, a mí me sale un médico. Harvard ha dicho, un médico de Harvard ha publicado en la revista Nature un artículo que dice que la fruta hay que comerla antes que el resto de los platos. Me siento a hacer la broma, pero como ayer me vi obligado a justificar epistémicamente mi conducta, ya me desnudo del todo y explico mi... Entonces, yo soy deferentista, porque yo cuando oí eso dije, ahora entiendo por qué no me acaba de sentar bien la comida. Y seguro que es un placebo, pero como yo soy tan deferentista, como yo soy tan crédulo, como yo soy tan... Ostras, tal, dice que... yo ya no como nunca el postre al final. Lo primero, todo el mundo me mira raro, y por eso me miraba raro en la cena diciendo, chico, ¿qué haces? Dice, no, es que la ciencia dice... Pues es que eso tiene un pequeño problema, y es que la ciencia dice, bueno, yo qué sé si el médico que dice esto, por mucho que haya publicado en Nature, no sé cuál es el sistema de revisión por pares y la rigurosidad del sistema de revisión por pares en Nature, no sé si por estar en Harvard te conviertes en un sabio o se te presume sabiduría, yo qué sé. Y es más, muchas veces en las que yo he creído firmemente en postulados científicos que he aplicado a mi vida, cuando yo tengo una fuerza de voluntad germánica y digo, no me gusta el postre lo primero, pero da igual, esto me va a sentar bien. Entonces, y además me lo creo que me sienta bien, porque tengo esa tendencia, me sugestiono. Pero siempre me pasa lo mismo, al cabo de un tiempo sale otro estudio que dice, aquello que se dijo que nada. Y yo digo, por el amor de Dios, comiendo postre lo primero durante años y ahora me dices que no. Vais a acabar conmigo, pero aún así sigo creyendo ciegamente en la ciencia. ¿Qué ocurre? Que un juez es como yo en materia fáctica, y en materia de hechos complejos, técnicos, especializados, es como yo. La mayoría de jueces son deferentistas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando les viene un perito y les dice, oiga, esto en ciencia es así, lo que usted diga. Para lo sabe, que yo no sé de medicina, que yo no sé de química. Si usted dice que es así, será así. Por eso usted es perito y no yo. Y eso ocurre mucho en casos en que solo hay una pericial. Solo una parte aporta periciales. Por eso siempre digo que hay que aportar dos periciales al menos para generarle al juez no me acuerdo cómo se llama la palabra, esa situación cuando uno está en una aporía, ¿no? Que estás... Incertidumbre. Sí, que no sé, no sé, hoy pienso A, B, A, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si solo hay una pericial, como es nuestro caso, el juez tiene la tendencia deferentista a decir que usted dice que esta máquina está mal instalada, usted sabrá, y a mí que me explica, pues, y ahora se ha traído una revista inglesa, en inglés. Y entonces el juez dice, estimo la demanda, con costas. Y en su justificación dice, porque la clave de esta demanda es la pericial. Y la pericial me merece toda la fiabilidad porque, oiga, es que me ha acompañado como anexo, no es que me lo cuente el perito, es que me anexa un artículo de una revista, científica, porque para todo el mundo ciencia es todo, una revista científica inglesa en inglés,
que explica, no he entendido nada, porque ni tan siquiera la he leído, pero me lo creo, porque ya, ¿quién va a acompañar algo que diga que no, algo que no le favorezca? Pues seguro que... Y esa es la motivación del juez. Oigan, esto no es broma, sentencias así, en España, vamos, es inmundo con el repertorio. Total, que lo más divertido de todo es que se notifica la sentencia, el demandado está que se tira por la ventana, nos da pena, y recordamos que tenemos un amigo de la universidad que era ingeniero. Ostras, fulanito, ¿cuánto tiempo sin...? Ay, de paso que retomo la amistad o el contacto, le voy a preguntar, oye, fulanito, ¿tú no me podrías ayudar? Y resulta que fulanito es experto, casualidad, ingeniero industrial, experto en ese tipo de máquinas. Dices, la vida me ha puesto en... ¿no? Te ha puesto en mi camino. Oye, mira, no te voy a pagar nada, te invito a una cerveza y a un pincho, te enseño toda la documentación, la sentencia, el dictamen, ¿y qué opinas? Nuestro amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Esto es un disparate de la cabeza a los pies. ¿Sabes por qué? Porque esta revista, que la conocen en su casa, y los que la conocen, que no está indexada, está defendiendo, en este artículo se defiende un planteamiento, un paradigma técnico sobre el funcionamiento de estas máquinas que ha sido superado hace 2 años al descubrirse, no sé qué historia, que hacía que esa parametrización o se hubiera quedado desfasado. Ya se había abandonado como conocimiento técnico válido, aceptado por una comunidad experta. Claro, nosotros en ese momento decimos, se me abre el cielo. Llamamos a nuestro pobre demandado y decimos, todavía hay vida, poca pero hay. Vale, no te voy a pagar, ahora sí que no te pago, pro bonus total, apelemos. ¿Vale? Y entonces nos ponemos a apelar. Y aquí es donde entran ustedes, porque yo hace mucho que no ejerzo y seguro que lo harán mejor que yo. Pero yo les doy ideas de cómo creo que irían los tiros. ¿Cómo plantearíamos la apelación? Tenemos 3 opciones. Primera de todas, argumentar sin más. En mi recurso decir, oiga, es que aquí lo que pasa es que realmente esta pericial no era fiable porque se basa en un estado de la técnica que ha sido superado, y le soltamos el discurso. Y por tanto, si eso es así, esa revista ya no es indicativa o garantía de fiabilidad del perito, y además le digo que los epistemólogos dicen, igual los epistemólogos me lo callo, pero luego un juez me mira mal, todo el mundo sabe que no es un indicador de buena ciencia o de consenso científico el que una cosa salga publicada en una revista, por muy british que sea y por muy inglés que sea, que no esté en ningún indicador de calidad. No esté indexada, no tenga un cuartil de indexación alto, etc. ¿Vale? Opción 1. Opción 2. Hago lo mismo, argumento lo mismo, pero invoco o cito a la mejor epistemóloga del mundo mundial, para mí en este momento, Susan Haack. ¿Vale? Para mí. Y yo la invoco. Mire, hay una señora que se llama Susan Haack en Miami, que es la mejor epistemóloga, que dice que, hombre, por favor, estos criterios de validación del conocimiento científico, de la aceptación, etcétera, son triviales. Lo de la revista inglesa, no repito más para no hacerme aburrido, ya me entienden. Y además, yo le digo que ahora el estado de la técnica es este porque los mejores ingenieros industriales, mi amigo, eso no lo digo, dicen que esto está superado por H por D por C. Tercero, argumento, invoco opiniones y digo, y acompaño un artículo de Susan Haack, también en inglés, que no quede la cosa, sobre la revisión por pares. De hecho ella tiene, entre sus muchas obras, tiene uno muy interesante, un artículo para criticar o analizar críticamente el mito de que la revisión por pares no es un sistema infalible de detección del consenso académico o técnico o científico. Y se lo recomiendo. De hecho, les recomiendo la lectura de Susan Haack porque resuelve muchos problemas prácticos de la vida cotidiana forense, más de los que se creen. Susan Haack, con H-A... obtenido en la mayoría. Uy, caramba, pero entonces ¿de qué hablo yo?
¿A quién? Amigo de la aldea de Heroica. Sí, pero yo a la duda, que lo respeto mucho, no se lo recomiendo leer mucho, al menos hasta que no estén más avezados en epistemología. Con Susan Haack tienen más que suficiente. Haack es H-A-A-C-K. Susan, para los amigos. Amigo de Andrea. Amigos de Andrea. Andrea tiene amigos de gran alto nivel científico. Bueno, total. Y acompaño un artículo de una revista técnica donde se explica por qué y cómo lo que antes era el paradigma técnico que decía que el protocolo de instalación de estas máquinas era X, ha pasado a ser Y. Y lo acompaño a mi recurso de apelación, como un anexo. ¿Vale? Aquí como tengo un anexa, yo también. Y entonces son nuestras tres estrategias. Y ahora vamos a analizarlas críticamente. ¿Qué nos puede pasar? Si argumento sin más, lo más probable es que como no tengo ningún respaldo, desde luego de la comunidad experta correspondiente, es porque lo digo yo. Lo dice Carlos de Miranda, que de maquinaria industrial puede ser medio buen abogado, pero desde luego maquinaria industrial no tiene ni idea. Pues me dirá, ¿lo diga usted? Señor abogado, ¿lo diga usted? Ni quien redacta el dictamen, ni quien redacta el recurso, ni el propio cliente son expertos, con lo cual yo puedo decir lo que quiera, que el juez obviamente no va a atender mis argumentos, por bien argumentados que estén. Opción 1, descartada. Bueno, no lo sé, me gustaría saber su respuesta. Muchas veces en los recursos de apelación, cuando nos metemos en cuestiones de estas, al final nos limitamos a argumentar. ¡Qué miedo! 2. ¿Qué pasa la variante argumentar más invocada? Hay un problema. Incurrimos en una falacia. Si yo digo, los perros vuelan, porque lo ha dicho Einstein, no, entonces los perros vuelan. A ver, perdón, los perros no vuelan, para empezar. Y 2, Einstein es muy bueno en calcular la relatividad y todas estas cosas de las estrellas y los planetas y tal, pero de perros sabe lo mismo que yo. Oiga, ¿usted tiene algún argumento más que recurrir a un personaje de esta talla que no está hablando o no lo invoca para hablar de lo que es lo suyo y que además, Susan Haack, el tribunal puede decir, oiga, ¿Susan qué? Yo tengo alguna obligación, la ley me dice que me dé saber yo quién es el epistemólogo de moda y aplicar sus tesis, ni hablar. Ni Susan Haack, ni Lauda, ni nadie. Es muy peligroso. Primero, porque, insisto, es un argumento falaz. Solo remitirme a criterios de autoridad o a argumentos de autoridad sin otro respaldo deja de ser falaz cuando hay otros respaldos. Cuando la autoridad no es el único elemento de mi argumento. Es el más débil de todos, no dice Perelman, o sea, claro. El argumento. Claro. Y es débil si yo no sé si esa persona es experta además en la materia de la que está hablando. Y el tribunal no sabe quién es Susan Haack. ¿Cómo va a saber tan siquiera que es experta en nada? Y además no sabe quién es Susan Haack. Como si me citas a Messi, me quedo igual. Salvo que intentemos colarlo como hecho notorio. O sea, No, Pepe, ahora voy. No. Ahora, vamos por partes. Ahora llegaremos a eso. Y además el juez me dirá, oiga, yo, y esto es importante, no tengo obligación de saber derecho, no epistemología, no maquinaria industrial, no me líen. Con lo cual, esta estrategia fracasa. 3. He acompañado y anexado los artículos de Susan, de Haack, de todo. Y entonces me pueden pasar 2 cosas. Uno, que haya un rechazo expreso, y que me digan, oiga, la norma procesal no contempla en España, en Argentina, en Colombia, porque probablemente no lo contemple, no creo que lo contemple, la posibilidad de acompañar documentos como anexos a la formalización del recurso. Igual sí, no lo sé, en España no. Vale. Por tanto, es posible que el tribunal de apelación que diga, uy, esto ya me están intentando dar gato por liebre. Y entonces yo soy el tribunal y diría, no está la norma, es como soy positivista, no está la norma para usted. Y ya lo tengo perfecto. Opción 2.
ni me lo leo. No digo nada así que se emocione, que no lo leo, cuando dicto la sentencia de apelación, ni hago mención a nada que se tenga que ver con los articulitos en cuestión. ¿Pero qué problema hay? ¿Me van a poder cuestionar a mí, juez de segunda instancia, no haber hecho referencia a esos artículos para bien o para mal? No, porque no hay ninguna norma que obligue a atender a lo que ni ya de entrada debería haberse incorporado al recurso de apelación. Con lo cual, nos fallan las tres estrategias. Partamos de nuestro fracaso hasta ahora. ¿Qué nos pide el cuerpo? Lo digo así para que entiendan. ¿Qué nos pide el cuerpo? Aportar un informe experto, pedirle a nuestro buen amigo ingeniero industrial que pro bonus elabore un informe que no se dedique a contradecir, y esto es muy importante, está la matización aquí, que no se dedique a contradecir al dictamen 1, sino que haga un análisis de los errores técnicos, valorativos del juez, que es muy distinto. No estoy intentando empatar, decir, uy, tú has aportado una pericia, como me he ido mal y yo no hice nada, ahora meto la mía para empatar, para chocar. No. Yo le pido a mi amigo ingeniero que haga un dictamen pericial diciendo, 1, nunca se ha visto en técnica o en ciencia que por acompañar una revista no indexada, por más que esté en inglés, eso sea un indicador de fiabilidad. Vamos, no es que sea trivial, es que es ridículo, casi ofensivo. Por tanto, señor juez, usted comete un error grave en este punto. 2, señor juez, usted no puede decir por su boca, porque no pone la sentencia el perito, la pone usted, y usted, aunque asuma lo que diga el perito, uno de los peritos, la decisión es suya. Por tanto, es su pronunciamiento. Por tanto, si usted dice que el estado de la técnica actual efectivamente es el que es, y por tanto, según este, está mal instalada la máquina y resulta que el estado de la técnica es otro distinto, usted ha cometido, señor, un error empírico. Porque usted ha afirmado que la realidad es de una determinada manera y no es así. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Pero yo no estoy contradiciendo, no estoy intentando probar que yo le instalé bien. Es que este matiz es hiperimportante, que es muy distinto, ¿vale? Entonces me invento la norma N. El artículo N del cuerpo legal X para hacer un ordenamiento ideal, ¿vale? Para que sirva para toda Latinoamérica y para España, porque me juego lo que sea a que esta norma, más menos, ya les digo que en España hay una que es hiper parecida. Cambian 2 cositas. Y estoy seguro que en Latinoamérica la mayoría de normas sobre la prueba en segunda instancia estarán formuladas muy parecido a como están aquí. La regla básica que yo les presento dice: las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente, enfatizo, en los siguientes supuestos. Que ambas partes digan, ¿bien? Los dos consentimos en que se practique esta prueba en segunda instancia. No tiene que ser en todos los países, esto es en nuestro país ideal. Tenemos nuestra ley propia, la ley procesal de esta clase, ¿vale? 2, que se dejara de practicar la prueba y se tenga que practicar en segunda instancia por razones ajenas a la voluntad de la parte proponente. Se admitió y no se practicó porque el juez dijo, uy, qué aburrido, pues no. Oiga, pues si yo la he pedido, me la he admitido. Bueno, ahí sí, y además yo creo que en todos los ordenamientos, prácticamente todos, esta regla rige por igual. Formulada como sea, pero la idea de fondo es la misma. 3, cuando hayan ocurrido hechos nuevos o de nueva noticia después del dictado de la sentencia que ameriten prueba. Y esto es tan natural y tan lógico que yo creo que está en todos los ordenamientos. Cuando se trata de documentos, aquí se habla de documentos, ojo, que no pudieron aducirse por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. La parte contraria me escondió un documento y consigo dar con él y descubrir que la parte contraria me ha escamoteado el documento jugando ilícitamente, mala fe procesal, ¿vale? Y 5,
si puedo aportar prueba que desvirtúe estos documentos del apartado cuarto, del ordinal cuarto. ¿Sí? Esta es nuestra regla. Claro, ténganla muy en la cabeza porque vamos a jugar con ella todo el rato, de aquí hasta el final de la sesión, que ya queda poquito. ¿Vale? ¿Qué problema tengo? A priori, ¿les encaja la aportación de este informe, no sé cómo llamarlo para no meterme en líos, este informe experto que nos hace nuestro ingeniero para ir contra el contenido de la sentencia, no contra la otra pericial, con arreglo a nuestro derecho procesal, el que hoy hemos estipulado que es nuestro, esta norma que la hemos hecho nuestra? ¿Es acorde a derecho la aportación de este dictamen, o este informe experto, o este informe técnico en segunda instancia, con lo que esta norma que les acabo de... ¿Podría afirmarse que es un hecho ocurrido con posterioridad? Espera, no me hagas trampas, Andrea. A priori, la respuesta es a priori no. Vale, entonces aquí entro, y aquí me da miedo, se lo decía ayer, me da miedo hablar de esto porque tenemos un experto en la sala en hermenéutica, el profesor Ávila, es una autoridad en la materia, pero si digo alguna burrada, él me corrige. Podemos hacer un ejercicio hermenéutico. Vamos a intentar jugar desde un punto de vista interpretativo con el artículo N que les acabo de presentar. Entonces se me ocurren varias estrategias interpretativas. Vamos a ver si nos salen bien o nos salen mal. La idea es, nuestro objetivo es, ¿se puede interpretar el artículo N del ordenamiento X de forma que autorice extraer una proposición normativa distinta del referido enunciado normativo? Es decir, ¿podemos hacer que ese enunciado normativo, el artículo N, nos permita inferir una proposición normativa, es decir, sacarle un significado, enunciarlo de un modo que dé cabida a nuestro objetivo, que sea introducir este informe experto en segunda instancia? Este es el objetivo. Vamos a intentarlo. A priori ya hemos visto que, hombre, no va a ser fácil y vamos a tener que esforzarnos en la labor hermenéutica. Aprovecho para decir, es mi pequeña cuña publicitaria, que creo, al menos en España, ya empiezo a saber que en Argentina no, en otros países de Latinoamérica no lo tengo tan claro, en España rotundamente no, los abogados, los juristas españoles tienen una carencia brutal en materia de teoría de la norma, en interpretación, en sentido amplio. Cuando hablo de interpretación hablo de manejo de antinomias, lagunas y la interpretación en sentido de superación de la indeterminación. En España no hay manera. De hecho, yo con mis procesalistas, mis compañeros procesalistas me miran raro porque yo me he adscrito, porque en esta materia creo que son los mejores, a mi juicio, los más rigurosos y los más serios, me he adscrito a la línea, a la corriente de pensamiento que se le denomina escuela genovesa, escuela del realismo jurídico genovés. Y tiene dos figuras, yo solo hablaré de dos, que yo creo que, al menos para criticarlos, o al menos para decir no estoy de acuerdo. A mí, hasta ahora, de las personas a que les he dicho, nunca me han dicho no estoy de acuerdo, en sentido de decir, bueno, son unos, no sé cómo decirlo, no son de recibo. Para mí hay dos figuras que son Guastini y Chiasoni, que son una maravilla por la claridad expositiva y por el tratamiento que hacen del derecho. También hay uno que no es realista genovés, que es un filósofo del derecho español, que no se lo recomiendo leer porque es no difícil, mega contra difícil, pero es un auténtico genio, que también toca esta materia muy bien, que se llama, por si alguien tiene la curiosidad, Rafael Hernández Marín. Lo adoro, pero advierto a navegantes de que tiene una filosofía hipercompleja y han de manejar un poquito lógica para entenderlo. Pero es tremendo. Cierro el paréntesis, no recibo comisión de ninguno de los tres. Cierro paréntesis. Claro, primer objetivo interpretativo. ¿Se han fijado que en nuestro articulito, voy para atrás otra vez, ¿vale? Nos hablan de la práctica de pruebas. El artículo dice, solo se podrán practicar estas pruebas, excepcionalmente sí estas otras.
Pero yo les pregunto, en un sentido apelado a la regulación jurídico-procesal de sus países, ¿ustedes dirían que lo que presentamos o lo que acompañamos a nuestro recurso de apelación es una prueba en el sentido clásico del término prueba? No. ¿Es un medio de prueba? Si se fijan, en el fondo, lo que estamos acompañando nosotros ahora es prueba en el sentido que yo he defendido que era prueba. Es información para que el órgano de segunda instancia pueda entrar a revisar si hay un error empírico o no. Por tanto, insisto en mi concepción inicial de la prueba como información. Muñoz Sabaté, cuando hace ese juego de palabras, viene a decir lo mismo. Aunque no sea prueba en el sentido procesal clásico, todo lo que ayude al juez es prueba. O sea, le puedo dar la explicación racional para que no encuadre en esos supuestos y para poder entrar, pero en realidad es una prueba. Pero si nos vamos, y me ha encantado porque todos ustedes han reaccionado en conjunto diciendo no es prueba en el sentido canónico, procesal. Ya lo tengo. Si no es que se le exime de prueba totalmente, ¿sería también prueba? Había una contradicción lógica ahí. ¿Por qué? Porque lo ayudaría, o sea, el hecho notorio, pero a su vez hombre, la característica de ser... Para mí no es un hecho notorio el funcionamiento de esas máquinas. Para mí es un hecho notorio que Messi juega en el Barça y para de contar. No, está bien. Lo que quiero decir que eso lo ayudaría y no sería prueba, digo, sería una... No, porque lo del hecho notorio yo lo veo tan débil que no me he atrevido ni a plantearlo. Pero ya está, si ya lo hemos conseguido, ya hemos superado la dificultad. Me han dicho que no es prueba. ¿Qué hace este artículo? Decirme, no se admitirá prueba. Si no es prueba, no tengo problemas de limitaciones de ningún tipo. ¿Qué problema me encontraré? Que frente a esta argumentación me dirá, no haga trampas. Claro que es prueba. Y más, en su concepción epistémica de la prueba, es prueba. Vaya por Dios. Hago otro intento. El puro semántico ya vemos que puede intentarse, pero que si nos sale un adversario inteligente, nos lo puedo refutar. 2. Intento de subsunción. Oiga, ¿y no podemos considerar la sentencia un hecho nuevo que amerita, en el apartado 3 de nuestra norma N, que dice que cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad, etcétera, etcétera? Claro, la pregunta es, y es obvia, ¿es la sentencia un hecho? No. Bueno, no es un hecho procesal. Sí. ¿Ah, entonces? No, pues sí. Eso no es. Es un acto procesal que Es un hecho nuevo. Si entiendo que esa sentencia en realidad es la creación de una norma individual válida para ese caso en particular, ha nacido al derecho, por lo tanto, configurativamente es un hecho nuevo. ¡Qué bueno! Denle las gracias al profesor Ávila porque ya nos ayuda. A mi criterio, sí. Nelson. No, si fuera un hecho nuevo, si considerara como tal, siempre habría apertura de la prueba sin instancia, y no necesitaríamos la norma. A ver, los dos dicen cosas correctísimas, pero tiene truco. Como todo, el derecho es un problema lingüístico antes que nada. Al menos yo lo veo así. ¿Y dónde está el truco? Muy sencillo, en que es un hecho procesal, la sentencia es un hecho procesal, obvio, pero no es un hecho histórico o no es un hecho perteneciente al estricto ámbito de la controversia jurídica que ha motivado el pleito. Cuando nos hablan de hechos nuevos, aunque estén mal expresados, porque como dice el profesor Alvarado, faltan normas definitorias, en realidad ya se sobreentiende que se refiere a un hecho de ese conflicto, un hecho perteneciente al conflicto, que después de no sé qué ocurrió no sé cuántos en el cumplimiento, o que hace cambiar la historia del conflicto, el sustrato fáctico del conflicto. Por tanto, si vamos por aquí o no. Otro intento de subsunción, que es el que antes se planteaba también por aquel sector, que decía, bueno, intentemos subsumirlo en el apartado 4 de nuestra norma N. Y decimos, oiga,
es un documento, podríamos decir que un dictamen pericial es un documento, al final siempre se aporta por escrito, sus soportes es documental, que no pudo aducirse en el momento adecuado, en el momento procesal oportuno, por la sencilla razón de que ontológicamente era imposible, porque no había sentencia. Solo hasta que ha habido sentencia ha tenido razón de ser la aportación de este documento. Bueno, claro, obvio que me dirían sí, pero esto es estirar el concepto de documento hasta no poder más. La ley, el legislador no se refiere a un documento en sentido como todo soporte apto para contener información escrita, sino que se está refiriendo a un documento en sentido estricto, ¿vale? Y esto no es un documento en sentido estricto, es un dictamen pericial que tiene su propia naturaleza específica. Por tanto, señores, hemos fracasado. A priori. Lo intentamos otra vez. Se me ocurre otro enfoque. Y es el siguiente. A mí me parece que hay dos antinomias muy claras entre nuestro artículo N y dos normas de una inventada constitución que en términos especulativos acabamos de crear aquí, pero que es una que se parece mucho a todas las constituciones de ustedes y la mía. El artículo N entra en colisión, como veremos ahora en primer lugar, con el artículo CX, de C de Constitución y X, por llamarlo de alguna manera, o identificar de una manera. El artículo CX de nuestra Constitución ideal dice: todo ciudadano tiene derecho a proponer pruebas. Incluso si me lo admiten, todo ciudadano tiene derecho a la prueba. En nuestra Constitución ideal, yo sé que ninguna Constitución del mundo dice que tienes derecho a la prueba tal que así formulado. Tienes derecho a proponer prueba y de ahí se hacen derivadas, ¿vale? Yo digo, yo tengo derecho a la prueba. Si yo tengo derecho a la prueba, no puede haber una norma de legalidad ordinaria que de alguna manera me limite mi derecho a la prueba. Y esta es una limitación a mi derecho a la prueba. Y ahora a continuación, doy los pasos argumentales para respaldar este planteamiento. 1. El derecho a presentar pruebas, o se deriva, los tribunales constitucionales derivan, y para todos es pacífico, que del derecho a presentar pruebas se deriva el derecho a la prueba. ¿Vale? El Constitucional español lo ve así, no sé los otros. El derecho a la prueba no significa solo derecho a proponer pruebas, sino a que haya un juicio de admisión, con arreglo a derecho procesal, obviamente. A que si son admitidas se practiquen, y este es el paso que doy yo en el vacío, porque mi Tribunal Constitucional no se ha atrevido a llegar tan lejos, a que se valoren. Y se valoren racionalmente. Entonces, ¿por qué digo lo de que se valoren? A mí, ¿de qué me sirve que me ampare mi derecho constitucional, mi Constitución, a proponer prueba, a que haya un juicio de admisión, a que se practiquen, si no el juez dice, pero no debo obligar, no, esto de valorar, no valoro. Oiga, ¿qué? Entonces, ¿para qué he hecho todo el esfuerzo de aportar prueba? Para que me la valore y para que sacamos de aquí alguna información útil para la decisión final. Si usted me deja sin valoración es como si me dejara sin prueba de entrada. Pero si usted me dice que me la va a valorar tirando una moneda al aire, pues lo mismo me da. Entonces ya me hubiera dicho al principio, lo iba a hacer así y ya es que no propongo prueba, porque lo mismo me da no proponer prueba que el riesgo de que usted me diga que me va a valorar la prueba echando una moneda al aire. Con lo cual, lo más importante del derecho a la prueba no pero no es lo más importante proponer, practicar, sino que me la valoren y que me la valoren racionalmente, no de cualquier manera. Eso al menos es como lo veo yo. Y que la valoración, gracias a Dios esto está cubierto por otro lado, que la valoración se motive. Gracias a Dios la motivación ya está como derecho fundamental por otra parte, normalmente. Esto ya se lo he explicado y me lo salto por tema de tiempo. Yo creo, y lo he sostenido, y algún teórico me ha dicho que no era ninguna tontería,
no sé si me lo dijo para quedar bien o realmente se lo creía, digo, yo tengo derecho a, como parte del derecho a la prueba, a la revisión de esa valoración de la prueba para ver si efectivamente es racional. Porque si yo no puedo conseguir o exigir que se me revise la valoración para ver si es racional o no, vuelvo a estar como al principio, y es que no propongo prueba de entrada. Si al final proponer prueba se va a traducir en que sí, me la valoran, sí, medio racionalmente, pero, o dicen que racionalmente, pero no va a haber manera de que haya alguien que verifique esa racionalidad, ¿de qué me sirve mi derecho? ¿En qué se queda mi derecho? En casi nada. ¿Sí o no? Por tanto, si yo tengo derecho, o entra dentro del derecho a la prueba, incluye esa revisión de la racionalidad de la valoración, todo lo que permita o todo lo que favorezca este derecho a la prueba, entendido en este sentido, que incluye la aportación de este dictamen, de este informe técnico junto al recurso de apelación, es conforme evidentísimamente a mi derecho a la prueba. Es más, mi derecho a la prueba autoriza al acompañamiento sin ningún tipo de restricción de este informe experto. Y entra en, un segundo, y aunque entre en contradicción con el artículo N, como el N es legalidad ordinaria y la Constitución es norma superior, esa antinomia la resolvemos con el criterio de jerarquía normativa. Lex superior, Constitución. Ya hemos ganado. Si yo digo que yo tengo derecho al recurso, siempre y cuando plantee los recursos sujetándome a la legalidad procesal ordinaria, pero tengo derecho a una revisión, tengo derecho a una segunda instancia que hemos dicho antes que en España y en muchos otros casos es una revisión general de todo. Bien. Si yo tengo derecho al recurso, imagínense que yo dijera, mira, usted tiene derecho al recurso, pero usted el recurso lo va a plantear a través de señales de humo. ¿Perdón? Sí. Mire, yo soy legislador y no sé, soy un clásico, donde estén las señales de humo que se quiten en los medios modernos de comunicación. Ya, pero hay un problema. La comunicación, el intercambio informativo con el que ha de revisar a través de señales de humo va a ser tremendamente pobre. No voy a poder trasladarle en toda su integridad mi mensaje. Si eso es así, aunque usted contemple normativamente el derecho al recurso y el derecho a la segunda instancia, es como si no lo tuviera. Porque para plantear, formular un recurso de apelación con señales de humo es lo mismo que no tener nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, un segundo, que acabo el razonamiento. Si eso es así, les parece razonable, incluso creo que les parecería razonable decir que en ese caso esta norma de legalidad ordinaria que dice que el recurso de apelación se formula a través de señales de humo es contraria a la norma constitucional que de alguna u otra manera me permite acceder a una segunda instancia ya que la causa sea revisada. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos una antinomia donde vuelve a ganar por lex superior la norma constitucional. ¿Sí? Vale. ¿Qué diferencia hay fuera de que una es de bulto y la otra no es tan de bulto? ¿Qué diferencia hay entre las señales de humo y que yo tenga que formular, interponer un recurso sobre una cuestión técnica a un tribunal que no es técnico para evidenciarle que el juez ACU ha cometido un error empírico y le tengo que convencer y tengo que poder al menos trasladarle la información al juez ACUEN de la existencia de ese error empírico cuando el juez ACUEN no es especialista, no entra dentro de esa comunidad de expertos? ¿Cómo lo hago? ¿Porque se lo diga yo? No. ¿Porque invoque, no sé, Susan Hack? No. ¿Porque acompañe artículos de revista? No. ¿Qué remedio tengo? Que un experto le evidencie, le aporte al tribunal, al órgano ACUEN, le aporte la información técnica, la información experta imprescindible para realizar, al menos correctamente o tendencialmente, de forma correcta, su juicio revisor. Si no, estoy como las señales de humo. Me vacían de contenido el derecho al recurso y, por tanto, tenemos una antinomia que debe ser resuelta a favor de la norma constitucional.
Les enviarán las filminas para que lo puedan reconsiderar tranquilamente en su casa y les doy las gracias por su paciencia.